¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas, nuestra colección Sanrio crece y ya tenemos aquí a la simpática Kuromi. Es uno de los personajes más queridos del mundo Sanrio. Miren, amigas, su cola quedó preciosa nuestra Kuromi. Espero que les guste, que se animen a realizarla para que vayan avanzando con la colección. Si ya realizaron a My Melody, se les va a facilitar muchísimo, ya que tiene el cuerpo exactamente igual. También el de Hello Kitty es muy parecido, solo con algunos cambios en las manitas y cambios de color por la cuestión de la ropa de Hello Kitty. Pero el cuerpo de Kuromi es exactamente igual al de My Melody. Miren, ahí está nuestra hermosa Hello Kitty, aquí está My Melody y en esta ocasión vamos a realizar a la simpática Kuromi. Espero que les guste, me encantó realizarla, se hace rápido, fácil y con pero muy poquitos materiales, amigas. Estaré esperando en sus comentarios para que me digan cuál quieren que sea el siguiente personaje de la colección que les gustaría que realicemos. La petición de siempre, suscríbanse y den like, por favor. Y si algo de este video no les gusta, no les convence, ¿por qué no? Dedito abajo, se vale. Como siempre, quiero agradecer a los miembros del canal que siempre me apoyan. Ser miembro del canal es otra forma de apoyar este bello proyecto, además de que se hacen acreedores a beneficios exclusivos para miembros. Los miembros del nivel intermedio pueden ver los videos tutoriales de manera anticipada. Agradezco con todo mi corazón a Liliana Ayes, Ivette González, María de Jesús Tobilla López, Giselle A., Carmen Ardeleanu, Adriana Ceballos, Jenny Vega, Miriam Avelar, Canal Luco, Fabiola Marín Morales, Jonathan Cora y Aurora Flores. Muchas gracias a todos ustedes por su apoyo. Antes de comenzar, vamos a medir a Kuromi. Si la medimos desde la punta de su cabecita hasta la punta de sus piecitos, mide 17 centímetros. Pero si la medimos desde el cuernito, que creo que es lo correcto, medir desde el cuernito, mide 20 centímetros. Así es que quedó de un muy buen tamaño. Antes de comenzar con el paso a paso, vamos a ver los materiales que vamos a necesitar para realizarla. Vamos a comenzar realizando los bracitos. Tomamos nuestra hebra de color blanco y vamos a realizar un anillo mágico. Dentro del anillo mágico haremos 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Cerramos perfectamente nuestro anillo mágico, nos ubicamos en el primer puntito y vamos a realizar en la vuelta número 2 7 aumentos, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos. Aquí va un punto y allí mismo realizamos un punto bajo más. Es así como se hacen los aumentos. Estaríamos terminando la vuelta con 14 puntos bajos. No olviden marcar siempre su primer punto. Y de las vueltas 3 a las 5 haremos 14 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Vuelta 6. Vamos a realizar 7 disminuciones. ¿Cómo se hacen las disminuciones? Tomamos el bucle delantero del siguiente punto, bucle delantero del siguiente punto, engancho, saco y hago un punto bajo.
marco mi primer punto y así voy a hacer otras 6 disminuciones. Ya hice una. Vuelta 7, comenzaremos haciendo un punto bajo. Marcamos ese punto y después vamos a realizar un punto bajo y un aumento 3 veces. Aquí hago mi punto bajo y en el siguiente punto hago un aumento. Hacemos un punto bajo y un aumento 2 veces más, estaríamos terminando la vuelta con 10 puntos. Seguimos de las vueltas 8 a la 15, haremos 10 puntos. Y así habrá quedado el bracito, amigas, vean. Vamos a rellenar perfectamente, pero no todo el bracito. Como la mitad del bracito, vamos a dejar sin relleno unas 6 vueltas, más o menos. Esto va a ayudar que el bracito tenga una caída muy bonita. Entonces, lo que van a rellenar, rellénenlo muy bien, pero solo medio bracito, no más. Vamos a cerrar el bracito de esta manera, miren, nos vamos al siguiente punto y hacemos un punto bajo tomando ambos extremos del bracito, la parte de adelante y la parte de atrás. Miren, así. Ahí ya la cerré con un punto, aquí voy por el segundo punto. Hacemos un punto bajo. Una vez más, esta es la tercera vez. Atravesando ambas piezas y hago mi punto bajo. Aquí voy una vez más, esta sería la cuarta vez y la vamos a cerrar por quinta vez. Es decir, vamos a hacer 5 puntos bajos en esta parte alta del bracito. Aquí en la orillita voy a hacer el punto número 5. Y así nos habrá quedado. Hacemos cadenita para fijar y vamos a cortar la hebra. No es necesario dejar la hebra larga, así es que si la quieren dejar cortita está perfecto. Vamos a hacer otro bracito exactamente igual. Los vamos a utilizar más adelante, pero es importante comenzar con la realización de los bracitos. Vamos ahora a realizar el cuerpo. Comenzaremos con hebra de color blanco, realizamos un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico vamos a hacer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Cerramos perfectamente el anillo mágico, nos ubicamos en el primer puntito y en la vuelta número 2 realizaremos 8 aumentos, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos. Estaríamos terminando la vuelta con 16 puntos bajos. Vuelta 3, realizaremos un punto bajo, marcamos y después vamos a realizar un aumento. Vamos a hacer esto durante toda la vuelta. Estaríamos terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Y de las vueltas 4 a la 8 haremos 24 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Miren, así nos habrá quedado la piernita. Nos vamos a ir al siguiente punto y vamos a hacer un punto deslizado. Apretamos bien fuerte y cortamos la hebra corta. De esta manera nos habrá quedado la primer piernita, se las voy a mostrar. Pero esta que es la segunda pierna, en esta no hago el punto deslizado. Retomo aquí la labor, aquí no vamos a cortar hebra ni nada, porque con esta piernita, con esa hebra vamos a unir a la otra pierna. Voy a entrar aquí en el primer punto de la primer pierna. Y aquí estaríamos realizando los 24 puntos bajos que corresponden a esta primer pierna.
Después nos encontraríamos con la segunda pierna, hacemos los 24 puntos de esa segunda pierna y la vuelta la estaríamos terminando con 48 puntos bajos. Así nos quedaría la unión de piernitas. De las vueltas 10 a la 14 haremos 48 puntos en cada una de esas vueltas. Vuelta 15. 6 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos bajos, y de las vueltas 16 a la 18 haremos 42 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Vuelta 19, 5 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos. Vueltas 20 y 21, 36 puntos en cada vuelta. Vuelta 22, 4 puntos bajos y una disminución 6 veces, terminando la vuelta con 30 puntos. Vueltas 23 y 24, 30 puntos en cada vuelta. Vuelta 25, 3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos. Y vuelta 26, 24 puntos. A esta vuelta, que es la 27, es de unión de brazos. Ya comencé aquí haciendo 7 puntos bajos. Vamos a tomar cualquiera de los dos bracitos y lo vamos a colocar de esta manera. Y lo vamos a unir con los mismos 5 puntos con los que cerramos de este lado. Entramos en el primer punto del brazo, ubicamos el siguiente punto en el que nos tocaría trabajar del cuerpecito y vamos a hacer un punto bajo atravesando el cuerpo y el brazo. Perdón, amigas, ahí está, miren, ya entré en el siguiente, voy a hacerlo nuevamente. Entramos así en el bracito, siguiente punto del cuerpecito y hacemos nuestro punto bajo atravesando el cuerpo y el bracito. Tenemos que hacerlo 5 veces porque con 5 puntos cerramos el bracito. Aquí van 2, atravesando el cuerpo y el brazo. Voy por la tercera vez, siguiente punto del brazo, siguiente punto del cuerpo y hacemos aquí nuestro punto bajo. Nos faltan 2 puntos más. Siguiente punto del bracito, siguiente punto del cuerpo y hacemos nuestro punto bajo. Siguiente punto del bracito, siguiente punto del cuerpo y hacemos nuestro punto bajo. Y ahora vamos a realizar 7 puntos bajos en la parte frontal del cuerpo de Kuromi. Después unimos el bracito exactamente igual como unimos el primero. La vuelta la estaríamos terminando con 24 puntos bajos. Vuelta 28, 24 puntos bajos. A partir de aquí vamos a comenzar con la realización de la cabecita. Vamos a estar haciendo múltiplos de 8, amigas. Vuelta 29, 2 puntos bajos y un aumento 8 veces, terminando la vuelta con 32 puntos. Vuelta 30, 3 puntos bajos y un aumento 8 veces, terminando la vuelta con 30 puntos. Vuelta 31, 4 puntos bajos y un aumento 8 veces, terminando la vuelta con 48 puntos bajos. Vuelta 32, 5 puntos bajos y un aumento 8 veces, terminando la vuelta con 56 puntos bajos. Vuelta 33, 6 puntos bajos y un aumento 8 veces, terminando la vuelta con 64 puntos bajos. Y de las vueltas 34 a la 49 haremos 64 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Así nos estaría quedando la cabecita. Por ahora ya avanzamos mucho. A partir de aquí vamos a comenzar con las disminuciones. Realizaremos en la vuelta 50 6 puntos bajos y una disminución 8 veces, terminando la vuelta con 56 puntos bajos. Vuelta 51, 5 puntos bajos y una disminución 8 veces, terminando la vuelta con 48 puntos bajos. Vuelta 52, 4 puntos bajos y una disminución 8 veces, terminando la vuelta con 40 puntos. Vuelta 53, 3 puntos bajos y una disminución 8 veces, terminando la vuelta con 32 puntos. Vuelta 54, 2 puntos bajos y una disminución 8 veces, terminando la vuelta con 24 puntos. Vuelta 55,
un punto bajo y una disminución 8 veces, terminando la vuelta con 16 puntos bajos. Vuelta 56, 8 disminuciones, terminando la vuelta con 8 puntos. Aquí nos detenemos para decirles cómo cerrar la cabecita. Al finalizar, vamos a cortar hebra suficiente para poder ensartar nuestra aguja lanera y jalamos la hebra. Permítame un momentito para ensartar la agujita. Cada vez la ensarto más rápido, amiga. Y vamos a estar tomando el buclecito delantero de cada uno de los puntos. Recuerden que terminamos con 8 puntos. Solo la hebrita delantera de cada uno de los puntos. Los tomamos de esta manera, uno por uno. Así, amigas. Recuerden, solo la hebrita delantera de cada uno de los puntos. Una vez que los hayan tomado todos, simplemente vamos a jalar y se va a cerrar, miren, que se cierre perfectamente el orificio. Muy cerca de donde hayamos finalizado vamos a hacer un pequeño nudo. Bien apretadito. Apretamos bien el nudo y aquí en el centro donde se cerró vamos a entrar con la agujita y jalamos. Y cortamos la hebrita sobrante. Lo único que nos queda es con nuestras manitas dar forma a la cabecita de Kuromi. Recuerden que su cabecita es alargada, amigas. Vamos a hacer el gorro. Aquí ya tengo realizado el gorro, amigas, pero es muy fácil de realizar. Vamos a tomar hebra de color negro y en la vuelta número 1 haremos un anillo mágico y dentro del anillo mágico realizaremos 8 puntos bajos. Vuelta 2, 8 aumentos, terminando la vuelta con 16 puntos bajos. Vuelta 3, un punto bajo y un aumento 8 veces, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento 8 veces, terminando la vuelta con 32 puntos bajos. Vuelta 5, 3 puntos bajos y un aumento 8 veces, terminando la vuelta con 40 puntos bajos. Vuelta 6, 4 puntos bajos y un aumento 8 veces, terminando la vuelta con 48 puntos bajos. Vuelta 7, 5 puntos bajos y un aumento 8 veces, terminando la vuelta con 56 puntos bajos. Vuelta 8, 6 puntos bajos y un aumento 8 veces, terminando la vuelta con 64 puntos bajos. Y de las vueltas 9 a la 23 haremos 64 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Vamos a realizar, una vez que hayamos finalizado, el pico que tiene enfrente, en la frente Kuromi. Aquí vamos a girar la labor, no vamos a levantar cadena, solo giramos y vamos a realizar 9 puntos bajos. Aflojen un poquitito ese primer punto solo para que no les cueste trabajo hacer este primer punto, pero no vamos a hacer cadena. Vamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos bajos. Nuevamente giramos, aflojamos un poquitín este primer punto y vamos a hacer una disminución. Nos saltamos el primer punto y hasta el que sigue hacemos un punto bajo y después hacemos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos y hacemos nuevamente una disminución. Nos saltamos el siguiente punto y hasta el que sigue hacemos un punto bajo. Esta vuelta la estaríamos terminando con 7 puntos bajos. Giramos nuestra labor. En la vuelta 3 hacemos una disminución saltándonos el primer punto. Después hacemos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Realizamos otra disminución, nos saltamos el siguiente punto y hasta el punto de la orilla hacemos un punto bajo. Cadena, no hacemos cadena, solo giramos y vamos a hacer una disminución, un punto bajo
y una disminución. Aquí hasta la orilla hacemos el puntito. Déjenme que no lo tome muy bien. Ahí está. Aquí estaríamos terminando con 3 puntos. Giramos nuestra labor, nos saltamos un punto y en el que sigue hacemos un punto bajo y una cadenita. Ahora vamos a hacer puntos bajos para darle un bonito terminado a este piquito. Nos vamos a ir de mi lado izquierdo, de mi mano izquierda, haciendo de este lado puntos bajos. Así, en toda la orillita del piquito que hicimos. No los hagan apretados, amigas, que les queden flojitos para que tengan una bonita vista. Tampoco demasiado flojos. Solemos trabajar los amigurumis apretados, así es que aquí simplemente trabajen normal. Voy a hacer, aquí ya llegué a la orilla, voy a hacer aquí el último puntito de la orilla y aquí me voy a saltar un punto y en el que sigue esto ya es el contorno del gorrito. Y apretamos bien fuerte el último punto y dejamos hebra suficiente para coser el gorrito a la cabecita de Kuromi. Lo que haremos ahora es posicionarnos del otro lado. Vamos a contar aquí. Vean, aquí un punto, en el segundo punto, que es el contorno del gorrito, allí vamos a entrar. Dejamos un poquitito de hebra. Yo dejé ahí mucha, amigas, dejen lo normal, una hebrita, de todas maneras la vamos a ir perdiendo. Levantamos una cadena, nos saltamos el siguiente punto y hasta el que sigue, que ya es la base del piquito, el primer punto del piquito. Les digo que ahí dejé mucha, ustedes dejen poquito, porque aquí como vamos a hacer puntos bajos, los vamos a ir perdiendo poco a poquito. Y vamos a hacer lo mismo, puntos bajos, puntos bajos, puntos bajos, hasta llegar al piquito, a la parte alta del piquito. Déjenme cortar esta hebra que, como les digo, dejé demasiada. Entonces aquí nos vamos haciendo, como les decía, puntitos bajos. Igual, lo mismo que hicimos del otro lado. Esto le va a dar una vista muy bonita. No es lo mismo hacer estos puntos bajos que no hacerlos y se hacen muy rápido. Así es que vamos realizándolos, amigas. Así, hasta llegar al piquito de arriba. Mientras los hacemos, les recuerdo que no olviden suscribirse, apóyenme con eso, por favor. Y déjenme su like. YouTube nos ayuda muchísimo cuando ustedes dejan un like o un comentario para que nuestro canal crezca. Por favor, ayúdenme con eso. Aquí vamos, ya llegué al piquito, hacemos un punto deslizado y al final levantamos con una cadena. Apretamos bien fuerte y vamos a dejar la hebra corta lo suficiente para esconder esta hebrita por el revés del gorrito. Lo que haremos ahora es colocárselo a la cabecita de Kuromi. Le debe de quedar perfecto. Un poquitín justo, pues es lo que estamos buscando. Vamos a acomodarlo muy bien, que no vayan a quedar burbujas, que quede bien pegadito a la cabecita de Kuromi. En la parte de atrás, amiga, debe de quedar bien pegadito. Miren aquí, asegúrense de que no queden burbujas, que quede bien pegadito aquí al cuellito y que quede bien centrado de los lados y el piquito de igual, bien centrado al frente. Ay, más o menos quedó, no, otro poquitito. Ahí ya quedó, miren. Que quede bien centrado con respecto a la parte frontal. Verifico que no queden burbujas, que me quede bien, o sea, que de los lados se vea bien proporcionado, que no quede chueco, que el piquito quede bien centrado. Una vez que hayan verificado que todos esos detalles estén bien, con la hebra que dejamos libre vamos a comenzar a coser. Vamos a entrar aquí en la cabecita y nos recorremos aquí un puntito y cosemos. De aquí nos vamos a recorrer, aquí vamos a entrar en el siguiente punto, aquí de donde salimos, entro en el siguiente punto y aquí sí ya me recorro unos 3 puntitos hacia adelante. No es necesario coser punto por punto, se notaría demasiado y se va a ver feo. Tampoco jalen demasiado aquí porque miren, esto van a obtener si jalan demasiado.
lo suficiente que se vea natural, que no se vea jalado. Nos recorremos al siguiente punto y aquí para salir si nos recorremos unos 3 puntitos y jalamos. Y así vamos a coser todo el contorno de la cabecita. Aquí me recorro un punto y salgo unos 3 puntitos hacia adelante. Y vamos a hacer esto todo, incluyendo el piquito, también lo vamos a coser de la misma manera. Y cuando lleguemos a donde comenzamos, vamos a hacer un nudito y perdemos hacia la cabecita de Kuromi. Vamos a hacer la naricita de Kuromi, de la misma manera que hagamos la nariz, vamos a hacer los ojitos. Así es que decidí empezar por la nariz, ya que la vamos a hacer con hebra de color rosa, para que sea más fácil observar. Hacemos un anillito mágico y dentro del anillo mágico vamos a realizar 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, permítanme, nos faltan otros 3, 7, 8 y 9 puntos bajos. Cerramos perfectamente nuestro anillito mágico y nos vamos a ir al primer punto y realizamos aquí un punto deslizado. Esto es para cerrar este pequeño circulito que hicimos. Así, punto deslizado. Ya saben, apretamos fuerte para que quede bien fijo y vamos a cortar aquí la hebra. Ahí apretamos y cortamos hebra, no es necesario dejar la hebra larga. Esta hebrita la vamos a perder por el revés del circulito que acabamos de hacer. Pero como no dejamos muy larga la hebra, me voy a ir aquí, al siguiente puntito aquí. Ensarto mi hebra y la pasamos para el revés. Ahí está. Lo pueden hacer con el crochet también, amigas. Lo que pasa es que es una hebra muy pequeña y no quiero que se haga un hoyo ahí, un hueco grande. Entonces, vamos a hacer un nudito, cerramos bien el anillo mágico y vamos a hacer un nudito con la hebra que nos sobró en el anillo mágico y esta última hebrita. Vamos a procurar que ese nudito quede por el revés. Y vamos a hacer lo mismo con hebras de color negro para realizar los ojitos. Vamos a formar con este circulito un óvalo, así. Ustedes vayan acomodándolo y sí se va a formar el óvalo sin ningún problema. Como les decía, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en color negro y estos van a ser los ojitos de Kuromi. Vamos a colocar el ojito, yo ya coloqué uno, así es que teniendo uno vamos a colocar el otro lo más centrado que sea posible. Del piquito, vean, a esa misma altura donde termina el piquito, allí en la vueltecita de abajo es donde vamos a colocar los ojitos. El que tengo en mi mano izquierda todavía no lo coloco. Vamos a contar aquí 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5. A la altura del punto número 6 va a ir pegado el ojito. Recuerden que quedó redondo, así es que nosotras con nuestras manitas le vamos a estar dando la forma ovalada. Así. Así. Cuando coloquemos el silicón va a quedar perfectamente ovalado, pero ahorita que todavía no colocamos es bueno irle dando esa formita. Entonces, ya que lo tenemos ubicado exactamente donde lo queremos, primero en esta primera parte vamos a colocar silicón. Y nos ayudamos con nuestra agujita para colocarlo justo donde queremos. Recuerden que mientras el silicón esté líquido, lo pueden pasar hacia atrás y no les va a manchar su material, amigas. Mientras esté líquido, ya que empiece a secarse, está más complicado, pero mientras sí se puede. Colóquenlo bien pegadito justo a la altura donde lo estamos necesitando. Déjenme subirlo un poquitito, ahí es donde lo vamos a necesitar. Seguimos con nuestra manita dándole la forma ovalada. Acomodamos bien a la altura donde lo queremos y ahora vamos a colocar silicón del otro lado. Ahí así. Que quede bien pegadito el ojo, amigas, ¿eh? Y seguimos dando forma ovalada.
Si se les sale, lo colocan de una vez y así vamos a estar tratando de dar la forma ovalada. Miren cómo sí queda perfectamente. Si quieren con la aguja se pueden ayudar para que pegue bien bien el ojito, amigas. Con la agujita también nos ayuda a dar forma antes de que termine de secarse. Y esperamos ya simplemente a eso, a que seque. Para colocar las pestañitas, amigas, aquí ya puse algunos alfileres, vean. De aquí de donde termina el ojito de este lado y a la altura de donde termina aquí arriba, me voy a recorrer un punto hacia arriba, una vuelta hacia arriba y un punto a la izquierda, y ahí voy a poner mi primer marquita. Miren, aquí termina el ojo, me subo una vuelta y voy a poner la marca en el punto siguiente del lado izquierdo. De aquí me bajo al siguiente punto, pero voy a poner mi marca a la mitad del punto. Esto va a hacer que quede lo más parejito que sea posible. Ensarto mi aguja lanera, no la ensarte con la hebra completa de las 6 hebras de que consta marca Sinfonía, solo ensarté 3 y van a hacer un nudito en la punta. Y van a salir de este lado del ojito, vean. De la parte interna del ojito, por ahí vamos a salir. Lo más pegadito que puedan, miren. Tratemos de no tomar la parte negra. Hay una hebrita muy pequeña de la parte negra, no tomen demasiado. Aquí donde hice el nudo van a jalar hasta que se pierda por dentro. Si les cuesta trabajo que se pierda, con la misma aguja lo vamos a perder hacia adentro de esta manera. Así. Muy bien. Todavía falta una hebrita por ahí que se pierda. Si no, lo pueden hacer cuando terminen de bordar los ojitos. Entonces de aquí vamos a entrar en la primer marquita, la que teníamos en color negro, y vamos a salir en la segunda, en la que pusimos a la mitad del punto. Así. Miren, aquí se va a marcar la primera pestañita. Y ahora vamos a entrar lo más pegadito que se pueda a esa primer pestañita. Y salimos hacia arriba, amigas. Allí mismo donde entramos vamos a salir. Y miren, así se habrán formado ya las 2 pestañitas. Siempre verifiquen que la primera, verifiquen la primera para que se parezca lo más que puedan. Y una vez que hayan verificado y que vean que sí se parece, las podemos acomodar un poquito con nuestra agujita lanera. Una vez que veamos que se parece, ya podemos aquí arriba hacer un pequeño nudo y perderlos. Déjenme acomodar, amigas. ¿Saben qué siento? Que no entré lo suficiente. Entonces no se parece tanto a la primera. Así es que vamos al segundo intento, amigas. Más pegadito a donde nace la primer pestañita. Me voy a introducir más hasta acá, vean. Lo bueno de nuestro trabajo es que si a la primera no queda, podemos intentarlo cuantas veces nosotros queramos y van a ver que al final va a quedar bien hermosa. Si se les llega a atorar, ya sabemos que siempre nos ayudamos con las pinzas y ya no maltraten sus manos, no las forcen, que son nuestra herramienta principal de trabajo, así es que las pinzas siempre ayudan. Y miren, ahí quedaron las 2 pestañitas. Aquí donde salí voy a hacer un nudito muy pequeñito, amigas. No se va a notar porque es pequeño, la hebra es delgada, es color negro, así es que no se notan. Háganlo pequeño. Y ya nos vamos hacia cualquier punto y perdemos nuestra hebra. Siempre ayudándonos de las pincitas si es necesario. ¿Quién sabe? Porque a veces se atora, ¿verdad, amigas? A veces es súper fácil y a veces se atora. Muy bien. Así habrán quedado colocadas las pestañitas. Siempre, si ustedes lo creen necesario, pueden acomodar con la misma agujita lanera. Aquí, por ejemplo, siento que jalé demasiado, así es que voy a jalar un poquitito para que quede bien acomodada. Y miren, amigas, así habrán quedado las pestañitas. Vamos a colocar ahora la naricita tan simple como colocamos los ojitos.
bien centrada, que les quede el mismo espacio de la nariz de un lado y del otro y van a formar su óvalo. El mismo espacio de este lado, mismo espacio de este lado, y también tomen en cuenta el piquito para que esa naricita les quede bien centradita, vean. Y van a utilizar el mismo procedimiento para pegarla. Primero de un lado, van formando su óvalo, después del otro lado, y así habrá quedado terminada la carita de Hasta Kuromi. Aquí nos quedamos en este video, amigas. En el que sigue vamos a terminar de realizar a Kuromi. Vamos a hacer los cuernitos, la cola, ese como collarcito, lo que nos haga falta. Así es que no olviden suscribirse y dar like. Nos vemos pronto.